Buenos días, muchas gracias. Por favor, me doy para poder ver la presentación. Bueno, en realidad este tema ha sido bastante analizado, explorado por todos los ponentes. Entonces, simplemente lo que yo quiero hacer es un resumen y puntualizar los elementos esenciales que se pueden considerar en esta patología. Entonces, aquí les hice un pequeño esquema de lo que vamos a ver. Y primero, el problema pues es una enfermedad prevenible que ya pensando en eso, que persiste. Ventajosamente la incidencia ha bajado notablemente, pero todavía hay pacientes que presentan esta patología. Naturalmente dependerá de la población, ¿sí? Por ejemplo, a nivel mundial, esto obtuvimos esta información de revisiones sistemáticas, el 15% de la población es RH negativo y el riesgo de inmunización sin profilaxis llega del 13 al 16. Se insiste que depende de la población. Sí, hay poblaciones en donde prácticamente es nulo la cantidad de personas RH negativos, ¿no? Entonces, a país no podemos tener un cálculo estimado, ya que, como ustedes recordarán, en los últimos años el evento migratorio ha hecho pues que la población de alguna manera se diversifique aún más. Como ya se comentó, la profilaxis es altamente efectiva y el riesgo residual, sin embargo, persiste debido a factores genéticos, a la administración probablemente no adecuada del ROGAM y exposiciones no controladas a contactos sanguíneos o positivo en las mujeres negativas. Pues bueno, el 14% de los fetos afectados nacen muertos en países sin programas de profilaxis. Ok, mil disculpas por la falta. Entonces, como comentábamos, pues a nivel mundial también se tiene calculado que el 14% de los fetos afectados por una madre RH negativa sensibilizada pueden nacer muertos, pero como ya comentábamos, pues ventajosamente en nuestro medio los registros son bastante bajos de esta situación. Entonces, como elemento que tiene que ser aportado, en el año 2022 el Ministerio de Salud reportó que la inmunoglobulina anti-D es un medicamento de difícil acceso para la red pública de salud. Entonces eso se comenta porque justamente todos buscamos que en nuestros centros de atención estén adecuadamente provisionados de fármacos que son esenciales, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicación clínica tiene? Ya que el tamizaje y la derivación oportuna por niveles son la principal herramienta disponible cuando la profilaxis no está garantizada. Entonces, obviamente, el trabajo de del primer nivel, sobre todo, es detectar a la población y hacer referencias pertinentes y oportunas. Entonces, bueno, a manera de recorderis, como se dice por ahí, tenemos en cuenta que la sensibilización al daño fetal, ¿qué ocurre? Primero la exposición, segundo la sensibilización, tercero la hemólisis y cuarto el riesgo neonatal. Exposición. Los eritrocitos fetales ingresan a la circulación materna y provocan la reacción antígeno-anticuerpo y la producción de anticuerpos. Pero no solo los eritrocitos fetales, como ya se comentó, puede haber reacciones inmunológicas cruzadas o la madre a su vez pudo haber tenido un contacto previo con sangre RH positiva. Entonces se produce la primera exposición, se produce la primera reacción inmune, se produce la IgM, que ya nos explicó la doctora Eliva también, y ventajosamente esa IgM no atraviesa la placenta. Primer contacto. En general no pasa mayor cosa. Si esta mujer vuelve a tener un contacto con sangre RH positiva, ya se genera anticuerpos IgG. Recuerden, primer contacto IgM, macromoléculas, 5 patitas tiene la IgM. Segundo contacto ya se comienza a producir el monómero IgG, monómero, atraviesa la placenta. Y conforme más contactos hay, más producción de anticuerpo tenemos. Entonces, en cada embarazo posterior, si es que sigue esta mujer sin tener profilaxis, la cantidad de anticuerpos que llegan a su feto en desarrollo, pues va a ser mayor y naturalmente el daño va a ser exponencial conforme a la producción de anticuerpos. Naturalmente, ya comienza a producir intraútero hemólisis fetal
se produce la destrucción de los glóbulos rojos, anemia hemolítica, aumenta la eritropoiesis extramedular en grados severos y esto pues obviamente va a generar por un lado falla cardíaca por anemia y por otro lado extravasación de los líquidos intravasculares por la hipoproteinemia secundaria a la anemia. Entonces se produce un tercer espacio, es decir, salen los líquidos del espacio intravascular, se produce falla cardíaca y naturalmente derrame pleural, pericárdico, ascítico, es decir, el famoso hidrofetal. Recordemos que cuando pidan una ecografía y ven líquido libre en cualquier segmento del feto, pues tenemos hidropesía fetal o hidros fetal. Y la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿este hidrops es inmune o no inmune? En este caso, pues estamos hablando del hidrops, ¿cuál? Inmune, ¿sí? Entonces, bueno, si lastimosamente esta enfermedad sigue progresando, pues ya comienza a pasar o a tener un riesgo neonatal, dependiendo de cuánta exposición ha tenido la madre hacia esos antígenos RH negativos, positivos, perdón. Entonces se produce una hiperbilirubinemia directa postnatal con riesgo de encefalopatía hiperbilirubinémica o kernicterus, que ya nos explicó la doctora Oliva. Entonces, asimismo, para puntualizar, no recuerden que yo soy pediatra, no obstetra, pero sin embargo, pues me permití hacer un resumen de todo lo que ya han visto en el transcurso de la mañana. Recordemos que si ya estamos evaluando una paciente embarazada y su niño está haciendo enfermedad hemolítica, una de las cosas importantes que nos van a ayudar los compañeros de medicina perinatal es justamente un Doppler de la arteria cerebral media que permite estimar de forma no invasiva el riesgo de anemia fetal, ¿sí? Cuando esta mujer está aloinmunizada. Recuerden, más anticuerpos, más anemia, falla cardíaca, hidropesía fetal, muerte fetal. Entonces, esto permite la vigilancia seriada sin riesgo de pérdida fetal asociada a procedimientos invasivos, que obviamente eso debemos reservarlo para un tercer nivel. Entonces, este guía la decisión de transfusión intrauterina en casos de anemia fetal significativa. Y claro, se complementa con ecografía dirigida a signos de hidropesía, como ya dijimos, ascitis, derrame pericárdico, pleural o edema subcutáneo. Entonces, nuevamente ahí está. Y como punto para recordar, si ustedes solicitan una ecografía y encuentran un derrame de cualquier tipo, lo primero que tiene que venir a la cabecita de ustedes es hidropesía fetal. Siguiente, inmune o no inmune, ¿sí? Y luego siguen con el algoritmo diagnóstico para poder derivar elegantemente, se decidió, es decir, con una buena sospecha diagnóstica. Entonces, en general, los embarazos que son de bajo riesgo, pues deben mantenerse naturalmente en el primer nivel de atención. Y en el caso de las mujeres RH negativas o mujeres RH positivas, estamos hablando en general de los embarazos, si es mujer RH negativa y está con el CUMS indirecto negativo y la pareja es negativa, pues también se sigue considerando a una mujer o un embarazo de bajo riesgo. Referimos ya a un segundo nivel cuando tenemos cualquier factor de riesgo, en este caso de aloinmunización ya confirmada. Es decir, un CUMS indirecto positivo o madre RH negativa con pareja RH positiva y CUMS no concluyente. Recuerden que en la mayoría de lugares vamos a tener solo crucecitas. Pero naturalmente, más cruces, más anticuerpos de la madre pegado al glóbulo rojo del niño o más producción de anticuerpos, ¿sí? Es una manera indirecta de ir detectando esto. O esta mujer ha tenido un antecedente de un evento sensibilizante y lastimosamente no tuvo sensibilización previa. Nivel 3. Ya tenemos un manejo materno-fetal especializado. Nuestros hospitales, Ginecobstétrico Isidro Ayora y el Hegona, tienen un servicio de medicina fetal, ¿no? Que es donde ya deberían manejarse los casos que tienen problemas como, por ejemplo, anemia fetal o hemólisis fetal. Como ya dijimos, generalmente lo que hacen es el Doppler, buscan signos de anemia que pueden provocar falla cardíaca e hidropesía, y pues si es que es necesario, se hace una transfusión de sangre intrauterina. Naturalmente eso ya queda completamente en manos de los expertos en medicina fetal. Cuando un bebé o una embarazada permanece en el primer nivel, es necesario recordar que la derivación es ascendente y no excluye contrarreferencia una vez estabilizado o descartado el riesgo. Eso también es importante, ¿no? Referencias y contrarreferencias.
La inmunoglobulina D, creo que toda la mañana se ha estado conversando acerca de los beneficios, que es la profilaxis, que nos va a evitar todo este tipo de problemas. ¿En qué momento? Obviamente debe ser anteparto programada. La mayoría de publicaciones habla de las 28 semanas o en cualquier momento en que la madre pudo tener o puede tener contacto con su feto RH positivo. Sí, o sea, tras un evento sensibilizante, como acabamos de decir, y naturalmente la profilaxis postparto, que idealmente tiene que hacerse en las primeras 72 horas. ¿Sí? Mientras más temprano, mejor, por supuesto. Entonces, bueno, la profilaxis, pues ya dijimos todo esto, estamos simplemente enumerando los datos que ya les dieron en la mañana. Las dosis exactas sí pueden variar un poco, hay varios fabricantes y como ya vimos, pues en algún momento incluso el ministerio declaró que lastimosamente ese fármaco era de difícil acceso, entonces tendríamos que estar atentos a lo que dice el fabricante, a la nota técnica para calcular exactamente la dosis, ¿no? Porque sí puede haber y sí está reportado que puede existir variaciones. Entonces, tenemos una mujer RH negativa, sensibilizada o con riesgo, pues ¿qué tenemos que hacer? El grupo IRH del recién nacido y naturalmente un CUMS directo neonatal que en nuestros hospitales se lo hace de rutina. Determinar el grupo sanguíneo IRH, como ya dijimos, define si se requiere o no profilaxis materna postparto. Si tenemos un neonato con un CUMS positivo, recuerden que eso quiere decir que la madre ya está sensibilizada y pues naturalmente en ese caso como que sería de más colocación del droga, ¿no? Pero obviamente esa decisión lo toma el equipo de salud conjuntamente con los familiares. Cuando el CUMS directo neonatal está positivo, ya dijimos, orienta hacia hemólisis activa de origen aloinmune y naturalmente debemos prepararnos para hacer todos los estudios que ya nos enumeró la doctora Oliva, calcular el índice de hemólisis, calcular o verificar la cantidad de reticulocitos y de alguna manera prevenir o proyectarnos hacia un futuro de hemólisis invasiva, de hemólisis severa, perdón, y una ictericia severa para evitar que ignite. Entonces, naturalmente, las bilirrubinas tienen que ser seriadas cada 4 o 6 horas, depende de la intensidad del cuadro. Y pues deberíamos iniciar inmediatamente la fototerapia. Recuerden que la fototerapia que actualmente nos sirve es la fototerapia de luz azul por la longitud de onda, ¿sí? Recuerden que desde hace ya muchos años se detectó o se determinó que la luz solar pues no nos servía en este caso. ¿Cómo reconocer al recién nacido afectado de una enfermedad hemolítica, no? Naturalmente hay que recordar lo que decimos en las clases, ¿no? Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas es patológica. ¿Sí? Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas es patológica y tiene que llamarnos la atención. Y este bebé tiene que ser adecuadamente estudiado. ¿Sí? Entonces, aparte de ictericia, pues en este caso estamos hablando de anemia hemolítica, entonces este bebé va a estar amarillo y pálido. Entonces, tenemos un bebé con ictericia precoz, tenemos un bebé o un neonato pálido, y naturalmente recuerden que el órgano, el principal órgano hematopoyético en la vida fetal y neonatal es el hígado. Y la mayoría de estos glóbulos rojos cargados de anticuerpos van a ser secuestrados y destruidos en el vaso. Entonces, este bebé va a tener hepato, espleno, megalio. Entonces, miren que con la simple clínica nosotros ya vamos a tener una aproximación diagnóstica de qué está pasando con el bebé y ya tenemos que seguir planificando la derivación al nivel correspondiente, ¿no? Y naturalmente, pues si tenemos antecedentes de derrames de un bebé que nació con edema, pues lastimosamente estamos al frente de un bebé hidrópico o con hidropesía fetal que definitivamente requiere un manejo en terapia intensiva. Sí, entonces el laboratorio nos tiene que confirmar la incompatibilidad, nos tiene que confirmar el CUMS. Naturalmente vamos a medir la bilirrubina. Recuerden que para toda decisión tomamos en cuenta la bilirrubina total. ¿Sí? Aunque alguien nos va a decir si la bilirrubina directa pues no atraviesa el cerebro, sí, pero en general en todos los protocolos internacionales
La bilirrubina que se toma en cuenta es la bilirrubina total. Y naturalmente, pues, dosificar la hemoglobina, el hematocrito y de alguna manera calcular el índice de hemólisis para, como ya comentamos anteriormente, poder predecir si es que va a haber o no un cuadro hemolítico severo. Entonces, ¿qué podemos hacer en cada nivel con un recién nacido afectado? Primer nivel, centros de salud. Sin laboratorio, que es lo típico, sin fototerapia, sin banco de sangre. Es lo clásico, ¿no? Es lo que todos sufrimos. Nada, identificar y referir de forma urgente al siguiente nivel de atención. ¿Sí? Recuerden que si mismo no tuve laboratorio, pero veo un bebé con ictericia en las primeras 24 horas, ya es un signo de alarma. Y naturalmente, pues debo hacerle un examen físico completo e identificar si es que presenta las visceromegalías que comentamos para poder de alguna manera identificarlo adecuadamente y referir con una buena sospecha diagnóstica, ¿no? En el nivel 2, generalmente son los hospitales básicos, los centros de salud tipo C. Generalmente deben o pueden tener laboratorio básico y fototerapia a la convencional, a lucecita azul, ¿sí? En general, ellos no estarían en capacidad, entre comillas, de hacer exsanguíneo transfusión, no tanto por la habilidad, sino por el banco de sangre y la adecuada identificación de pruebas cruzadas. Entonces, en ese caso, pues deben decidir, de acuerdo a su capacidad operativa completa, el transferirle a un tercer nivel de atención. En un tercer nivel, que son los hospitales de referencia como el nuestro, pues se supone que debemos tener laboratorio completo, fototerapia intensiva, exsanguíneo transfusión, terapia intensiva para manejo del bebé hidrópico con sus derrames, y pues obviamente de esa manera estaría garantizado el manejo avanzado completo, siempre y cuando haya camas y haya espacio, ¿sí? Que es también lo clásico. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, pues tenemos que identificar, ver si se necesita o no tratamiento y referir a nuestro paciente. Nuevamente, ¿no? Reconocer al ERN en riesgo, principalmente teniendo la tipificación de la mamá, determinar si está sensibilizada o no, determinar si está ictérico o no en las primeras 24 horas y hacer el examen físico completo. ¿Sí? Y obviamente, pues, hacer la referencia que sea pertinente. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya cuando este bebé pasó los filtros que tiene que pasar y se ha identificado las brechas y se ha identificado el diagnóstico, pues fototerapia intensiva, ¿sí? Que puede ser dos o más fuentes, dos es lo más racional. La exsanguíneo transfusión que ya se mencionó, ¿sí? A veces hay que repetir, ¿no? En la historia de nuestro hospital ginecobstétrico Isidro Ayora sí ha habido pacientes que hemos tenido que hacer 2 o 3 transfusiones. Pero estoy hablando de cuando recién llegamos los que ya tenemos nuestros añitos, 2011, 2012. Por suerte, últimamente ya no ha hecho falta esa. Repetir la exsanguínea transfusión. Pues nuevamente, ¿no? Como dijimos, siempre es importante examinar al paciente, confirmar el diagnóstico. La fototerapia no es difícil conseguir. Y cuando nos ponen de administradores de contrato o para hacer los requerimientos del hospital, sí deberíamos nosotros también exigir que al menos una fototerapia esté disponible para iniciar el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, pues, generalmente en los primeros niveles hacemos lo que nos enseñaron en la universidad, ¿no? Solo examinar al paciente, pero ¿qué es lo más importante? Y tener una sospecha diagnóstica. Confirmar, tratar, si es que está en mi nivel, referir. ¿Sí? Y naturalmente el tercer nivel pues tiene que definitivamente encargarse del tratamiento y seguimiento. Y es importante el seguimiento, porque si tenemos un paciente que tuvo enfermedad hemolítica, que tuvo ictericia patológica, que tuvimos que hacer fototerapia intensiva, que tuvimos que hacer exsanguíneo transfusión, tiene riesgo de alguna secuela neurológica. Que la plasticidad neuronal de nuestros bebés hace que en muchos casos no sea detectada, pero sí deberíamos nosotros seguir haciéndole exámenes de sangre, hemogramas, bilirrubinas, al menos cada 2 o 4 semanas, dependiendo de la intensidad del cuadro. Y si persiste con una anemia tardía, pues obviamente continuar con la vigilancia, pero sobre todo, si ya salió de la fase aguda,
Yo suelo decir en clase, el bebé no va a volver a nacer, así que una enfermedad hemolítica de ese grado no va a volver a tener, pero sí puede quedarse afectado su neurodesarrollo y su audición. Entonces, como ya se mencionó, pues es importante la terapia, la neuroestimulación. En casos de hiperbilirubinemias de otros tipos o complicadas, pues hay que tomar en cuenta que la colestasis también puede estar presente y pues obviamente si es que ese es el caso, tendremos que hacer otro tipo de seguimientos y tendríamos que referir a otros especialistas también. Entonces ya para terminar todo esto y dejarles descansar, perdón, se me ha puesto al revés, ¿no? Mensajes clave. Número uno, el tamizaje ABO, RH y CUMS indirecto en el primer nivel, control prenatal, es la base de toda cadena de derivación. Entonces sí también debemos exigir que acceso al laboratorio básico. Dos, la derivación oportuna por niveles depende de criterios serológicos y ecográficos objetivos. Recuerden que la ecografía básica también pues sí nos ayuda mucho en los diagnósticos tanto de crecimiento intrauterino como de determinar o no la presencia o ausencia de hidropesía. 3. La profilaxis anti-D es altamente eficaz, pero su impacto real depende de la disponibilidad y del cumplimiento del esquema. Y además, pues, como ya vimos, hay una brecha documentada en el contexto ecuatoriano, pero suponemos que nuestras autoridades ya lo resolvieron. 4. La vigilancia neonatal con CUMS directo y bilirrubina seriada continúa siendo la cadena de prevención después del nacimiento. 5. Cada nivel identifica y refiere, no retiene. Cualquier RN con ictericia en las primeras 24 horas o madre RH negativa tiene que ser derivado al siguiente nivel para el manejo oportuno y adecuado. Nivel 2, confirma con laboratorio e inicia fototerapia. Monitoreo cada 4 a 6 horas dependiendo de la intensidad de la hemólisis identificada. El nivel 3 previene el kernicterus con fototerapia intensiva primero, como ya se mencionó. Primero siempre fototerapia. La exsanguínea transfusión no es la primera actividad. ¿Sí? Y si falla, pues la transfusión simple para anemia tardía en el caso de que se requiera. Obviamente siempre hay que tener una buena comunicación con laboratorio para no hacerle transfusiones a un bebé anémico post-exsanguínea transfusión, que lo único que haga es provocarle un rebote de su ictericia. El seguimiento posterior al alta es parte del tratamiento, la anemia tardía, la audición, el neurodesarrollo deben ser adecuadamente valorados, identificados y tratados en nuestros pacientes. Bueno, un resumen de las referencias y creo que ese es todo el resumen que yo les puedo dar. Muchas gracias.